comentario más. Quería hablar sobre algunos temas de parte de actualidad, algunas cosas que han pasado en estos días, en estos últimos días. Empezando por la marcha del uribismo, marcha que a mi parecer no sacó tantas personas como normalmente ellos creen que sacan, aunque los medios de comunicación se empeñaron o se empeñaron, por decirlo de esa manera, en decir que habían salido muchas personas. En realidad no fue así, salieron los mismos de siempre, inclusive algunos negándose a dar comentarios sobre el por qué marchaban. Y es curioso porque afortunadamente hay muchos registros de video en los cuales les preguntan a algunos de estos manifestantes el por qué marchan y algunos no saben, algunos no tienen idea, algunos afirman cosas totalmente diferentes al motivo de las marchas en ese día en específico y denota los motivos o la realidad del país en el cual muchas personas salen a marchar de acuerdo al discurso que tiene la ultraderecha y aquellos que han gobernado ese país en los últimos años, donde sacan a la gente inclusive hasta votar con rabia y sin saber por qué, por desconocimiento de muchas cosas, porque tal vez no se informan de la manera adecuada, porque tal vez no ven canales alternativos o porque solo se guían por cosas como las que dice RCN, Caracol, Blue Radio y muchos medios de comunicación que tergiversan lo que es la información en sí y le dan al público lo que ellos quieren que ellos vean o que ellos escuchen. Empezamos por una publicación del señor David Luna, en el cual dice: hoy salimos a las calles a decirle al presidente Petro que las instituciones y la democracia se respetan. No vamos a permitir que la salud de los colombianos sea el fortín político para quedarse en el poder. O sea, el tema de la marcha de David Luna es para defender el sistema o el modelo de salud que ha acabado durante años con la salud de los colombianos, y hay que ser sinceros en eso. Estas personas que son muy privilegiadas y que posiblemente, a diferencia de nosotros los colombianos de pie, que hemos tenido que por una atención médica esperar a veces el triage de 2 4 6 8 hasta 10 horas para recibir una atención, en las cuales hay personas que tienen enfermedades un poco delicadas que se hubiera podido curar o se hubieran podido tratar con un modelo de salud preventivo y más no un modelo de salud que les sirve a ellos para generar sobrecostos con tratamientos de enfermedades que se hubieran podido haber tratado antes de. Obviamente, algo que ha demostrado la historia, que ellos dicen que las EPS se han quebrado gracias a que el gobierno nacional no les ha girado el dinero necesario para que ellas puedan administrar y enviar directamente a las IPS. Se cae con mucha facilidad porque hay reportes desde hace varios años donde muestran la liquidez de muchas de estas EPS que han desaparecido, y EPS en las cuales quienes han perdido son solamente los usuarios que han tenido que trasladarse de EPS y empezar a mirar en qué punto de atención los atiendan, en qué punto de atención siguen sus tratamientos y en qué punto de atención pueden darles una atención primaria, así sea para una gripe, un malestar, una alergia o un dolor que los incomode o que les allegue en cierto momento determinado y que puede estar relacionado con alguna enfermedad que debe tener su debido tratamiento. Vamos a escuchar un momento lo que dice el señor David Luna el día de las marchas. Un momento, voy a colocar acá el mute en el sonido del micrófono para que puedan escuchar mejor el audio del video. Hoy caminando con los ciudadanos, con los pacientes, con los ahorradores, queremos preguntarle al presidente Petro por qué quiere administrar directamente los 90 billones de pesos que cuesta el sistema de salud. ¿Qué quiere hacer con ellos? ¿Ponerlos al servicio de la política o ponerlos al servicio de la salud? ¿Qué quiere hacer con los 30 billones de pesos, producto de la reforma pensional, la plata de los ahorradores? Presidente, díganos si usted verdaderamente quiere permanecer en el poder cambiando la Constitución. Nosotros estamos acá por el respeto de las instituciones.
Y como oyen al señor David Luna, hablando a favor de las instituciones que nos hemos dado cuenta que no han respetado durante todos estos años, instituciones que han abogado por generar la ganancia de las EPS, eh, el embolsillamiento, por decirlo así, lo quisiera llamar de esa manera, o el aparente robo de el dinero que ellos tendrían que tener como respaldo para poder responder como sistema de salud ante sus usuarios, y no lo tienen. Denuncias que se han hecho sobre eso, no tienen el dinero necesario para tener esos seguros para poder cubrir el sistema de salud de los ciudadanos, y aún así es insostenible el tema de que las EPS no puedan generar sus servicios de manera adecuada por culpa del gobierno nacional. ¿Por qué se pronuncian ahorita y por qué no se pronuncian antes o no se pronunciaron antes? Sabiendo que este modelo decadente de salud, que muchos sabemos que proviene de la ley 100 o desde cosas mucho más atrás, donde realmente a las personas de a pie se les atiende como apenas se puede, y los centros de salud o los hospitales trabajan a muchas veces hasta con las uñas, porque como los que administran estos dineros, que son las EPS, hacen lo que hacen o deshacen con el dinero que el gobierno siempre les ha dado para poder administrar el sistema de salud. Y aquí hay una respuesta del señor presidente que creería que es muy acorde a lo que muchos pensamos sobre ese tema, y dice: para respetar las instituciones hay que dejar de robarlas. Así que me toca sacar a los delincuentes de todas las instituciones. Qué lástima que estés, David, con los partidos que han puesto la mayor cantidad de ladrones a delinquir en las instituciones. Y es verdad, Centro Democrático y muchos partidos de la parte nacional, como Cambio Radical, partido de la U, han estado envueltos en escándalos de corrupción, en donde hay personas donde se han robado literalmente los dineros de los recursos de los colombianos. Pareciera que nunca se han o nunca están saciados de los dineros que se ganan estando en el poder, como senadores o como representantes, o inclusive siendo de la parte directiva de algunas instituciones del Estado o de las CPS, sino que siempre buscan el beneficio propio, quedándose con el dinero que cotizamos los colombianos para que el sistema de salud opere como debería operar, y que hoy en día no está operando bien. Pasando a otro tema, tenemos que la tasa de inflación cae a 7.74% anual. Digamos que es un logro de este gobierno, ya que obviamente con el gobierno anterior la tasa de inflación había quedado demasiado alta, y que ha podido bajar con las acciones que ha hecho el gobierno nacional en este periodo, y que obviamente también algunas cosas responden a temas de pandemia y cosas de coyuntura no solamente nacional sino también internacional. Pero nos deja un post en el cual nos retitúa un comunicado del DANE Colombia, y él dice: en un año el precio de los alimentos solo ha subido un 1.89% anual. Si tenemos que el salario mínimo se incrementó nominalmente un 12% anual, entonces el salario real sube en el año un 5.26%. Sobre alimentos, el salario mínimo en términos reales crece un 11,1% anuales. Y es verdad, aunque no se ha sentido de una manera tan fuerte los precios de los alimentos, hay que tener en cuenta que la tasa de inflación ha bajado, y que ha ayudado a que muchos productores y que muchas empresas puedan seguir generando sus ingresos en el caso del tema de los alimentos, y obviamente aportando al crecimiento del país. Ya lo ideal sería que los bancos, de acuerdo a que la tasa de inflación bajó, también ellos puedan disminuir un poco la tasa de interés, porque eso es un debate que se ha dado o que se ha planteado a nivel nacional, ya que ellos han hecho una pequeña disminución de la tasa de interés, pero no está con relación a la tasa de inflación, y que eso podría ayudar a
muchos colombianos que hoy en día tanto están con créditos con bancos a nivel nacional o tanto créditos como tarjetas, digamos que lo que se usa actualmente, porque sabemos que efectivamente nosotros como colombianos muchas veces no facturamos en efectivo sino con tarjetas, entonces estamos generando un crédito constante con los bancos y eso generaría, o a mi parecer generaría, una confianza mucho más alta en los bancos que tienen tasas de interés bastante altas y cuotas de manejo considerablemente enormes. Diría que también algo que ha afectado a la economía nacional, porque efectivamente después de pandemia muchos colombianos, o a mi parecer, prefirieron cancelar todas sus compras o pagar sus productos y servicios directamente con efectivo y evitar el sobreendeudamiento con los bancos. Seguimos con el siguiente punto, y es que se acepta una demanda de nulidad contra la elección del señor Alexander Char como alcalde de Barranquilla. Y es un titular, si desean pueden ir a la página de RTBC Noticias para que puedan ver el artículo completo. Y dice: el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda de nulidad interpuesta por el rival de Char en la pasada contienda electoral, el ex candidato Hassan Fares. El ex candidato a la alcaldía de Barranquilla, Hassan Fares, denunció que el actual alcalde de La Arenosa, Alejandro Char, más conocido como Alex Char, incurrió en inhabilidad por presuntamente haber celebrado contratos públicos siendo accionista del banco Serfinanza, que tener en cuenta que los Char son dueños del banco y obviamente también son acreedores de los almacenes Olímpica. Y acá sigue diciendo: la magistrada Lilia Janet Álvarez fue la encargada de analizar y admitir esta demanda, que después envió a la Procuraduría. Por otra parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrán que allegar copia de los antecedentes administrativos del acto en contestación de la demanda. Entonces acá hay un pequeño comunicado y lo pueden verificar en sus páginas y en sus computadores o celulares si desean ver el artículo completo. Para que ese video pues no pueda ser tan largo, simplemente les doy como la premisa, pero tenemos en cuenta que el clan Char siempre ha estado a cargo de dudosas o de, digamos que, temas un poco turbios en el manejo de los dineros de Barranquilla. Ellos siempre han estado gobernando en la costa atlántica, y aparte de eso, en el caso de esta demanda, que podría llegar a ser totalmente válida, es algo que el señor Char no debía hacer durante ese momento: ejercer contratos o haber celebrado contratos públicos siendo accionista del barco Serfinanza, porque obviamente algunos de estos contratos van financiados por algunos bancos, y adivinen quién puede estar ahí. Sigo con una publicación del señor Gonzalo Guillén que dice: obviamente es una noticia que se sabe en el momento, no se ha elegido todavía fiscal general de la nación. La Corte Suprema de Justicia sigue dilatando el proceso. Y el señor Gonzalo Guillén dice: la Corte Suprema ratificó hoy por tercera vez su alianza con el narco, la corrupción y el clan del Golfo, al negarse a elegir Fiscalía de Colombia para mantener así en la interinidad a la traficante de polvo blanco y corrupta Marta Mancera. Obviamente en estos días había publicado un video en el que hablaba sobre personas en la Corte Suprema de Justicia que tienen familiares o allegados trabajando en la Fiscalía de Colombia, personas que posiblemente deberían estar impedidas para hacer la votación sobre la fiscal general, sobre alguna de las tres ternadas, y que efectivamente, de acuerdo al boom que se hizo, al esposo de la señora Amelia Pérez, cosa que sin justificación generó como un pequeño pánico entre las personas que integran la Corte Suprema de Justicia, y que al parecer les generó como ese favor para que dilataran más el proceso y hoy no se pudiera escoger a la fiscal general. Esperemos que en la próxima votación sí quede como ternada alguna de las tres grandiosas personas que están aspirando a este cargo, y que son personas que pueden ejercer una muy buena función
en la Fiscalía Nacional. Obviamente son personas que han hecho, como lo he hecho en un video anterior, investigaciones muy importantes sobre temas de corrupción, paramilitarismo y muchas cosas que al uribismo no le gusta y por eso no las quieren en la fiscalía, porque obviamente saben que muchas investigaciones engavetadas que no les benefician a ninguno de ellos pueden volverse a iniciar, pueden volver a abrirse estos casos y llegar a una conclusión en la cual algunas de estas personas en el poder que no quieren que alguna de estas tres ternadas llegue a la fiscalía los pueda de pronto o los pueda aparentemente imputar y posiblemente enviar a la cárcel por los delitos que han estado engavetados o las acusaciones que tienen la fiscalía y que posiblemente gracias al fiscal Barbosa, a la vicefiscal hoy fiscal encargada Marta Mancera y los anteriores fiscales que han habido han estado engavetados. Seguimos con Gustavo Bolívar. Importante que él llega al DPS, a Prosperidad Social, y le han hecho un ataque sistemático por muchas personas en el poder diciendo que él no tiene los estudios, que él no está lo suficientemente preparado y que precisamente debe haber un tecnócrata o hablan del tema de los tecnócratas ahí, de las personas llenas de estudios y que supuestamente son más aptas para estar en el cargo a diferencia del señor Gustavo Bolívar, teniendo en cuenta que esas personas, igual que el anterior director del DPS que está el de gobierno Duque, que está cuestionado y está imputado por haberse robado algunos dineros que iban destinados a las personas más necesitadas del país. Y el escándalo que se estaba haciendo era sobre unos aparentes contratos los cuales la señora Cielo Rosinque y Laura Sarabia habían estado contratando y que obviamente son contratos que no han tenido como término en este año y medio que lleva, o casi 2 años que lleva Gustavo Petro y las personas de gabinete ejerciendo sus cargos. El señor Gustavo Bolívar publicó por Twitter: esta tarde publico el listado de las obras contratadas por el DPS y que están inconclusas desde el año 2006. Estamos hablando de casi 10 años. 10 años en los cuales han quedado obras inconclusas y que los dineros de estas obras posiblemente ya sabemos para dónde se fueron. Y él dice: voces malintencionadas insinúan que algunas de ellas las contrataron mis antecesoras Cielo Rosinque y Laura Sarabia, y no es así. Ellas iniciaron estas pesquisas. Esas obras se contrataron en los gobiernos de Uribe, Santos y Duque cuando el DPS era caja mayor de la corrupción y fortín electoral de las mafias políticas de este país. Por ejemplo, el caso Marionetas tiene su origen en el DPS. Favor retuitar. Y obviamente él realizó una publicación en las que tenemos unas imágenes que pueden ver ahí en pantalla. Un momento verifico, sí, las pueden ver efectivamente, y que hablan de las fechas de inicio de estas obras: 2021, periodo Duque. En algunas de estas hay otras que están desde el 2016, 2017, efectivamente vemos acá periodos de ejecución totalmente vagos. Acá por ejemplo tenemos otra que habla del 2015. Por ejemplo, esta dice: mejoramiento de condiciones de habitabilidad en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, y es un recurso de 110 millones de pesos y quedó suspendido, y el estado de obra está en el 74%. Y la fecha de terminación del convenio fue el 20 de febrero del 24. Obviamente estamos hablando de 9 años después de haberse generado este supuesto o este contrato y que no se ha finalizado. Me pregunto, ¿qué habrá pasado con esos 110 millones? Y hay otro por 2.617.000 que es del 2017, dice: construcción de Coliseo Parque Bosque, municipio de Florida, Valle del Cauca.
y lo mismo, está suspendido y el estado de la obra está al 74%, o sea, es un coliseo que no se ha terminado y que estamos hablando de casi 8 años en los cuales no se ha terminado el contrato, cuando en otros países estos proyectos se ejecutan y a más tardar en 2 o 3 años ya se han terminado. Y justo salen a marchar en estos días en contra de la corrupción y digamos en el caso del señor David Luna hablando del tema de las EPS, cuando ellos que han estado gobernando durante años no han permitido que las obras que necesitan el país, que necesitan las ciudades y los pueblos lleguen a ser terminadas. Y es que esta lista sigue, esta lista se nota que encuentran muchas obras, sobre todo por ejemplo acá del 2021, y que no se han terminado, obras que están, como notarán acá, algunas en el 88, 90%, pero el resto no, por ejemplo esta 71%, pero hay obras que no pasan a veces del 51%. Entonces, por ejemplo, vemos esta, 25% es obra del 2021, construcción de la plaza de mercado en el casco urbano, municipio de Piedras, Tolima. Y obviamente en el recurso de fenecidos no aparece, hay algunas en estas donde no aparecen los recursos que se han girado o los recursos destinados para esto, pero ese es un contrato que se celebró en el 2021, a mi parecer ya tendría que haber tenido dinero desembolsado, recursos desembolsados, porque teniendo en cuenta que el gobierno de Duque a lo último, antes de salir del gobierno, aceleró a generar contratos y contratos para dejar al gobierno de Petro sin caja menor, por decirlo de esa manera, para que le quedara difícil empezar a generar su proyecto de gobierno. Entonces aquí pueden verlo en la red X del señor Gustavo Bolívar y está toda la información para que la puedan mirar. Por último, quería mostrarles un comunicado de la página de presidencia, en donde son muy buenas noticias para el Amazonas. Como notarán ahí, dice: gobierno traza la hoja de ruta para garantizar la conectividad del Amazonas. Muy importante. Temas como el que el país esté literalmente conectado por las redes es muy importante, ya que nos genera como una unidad como país, a mi parecer, que todos podamos comunicarnos, de que desde el Amazonas hasta la Guajira todos tengamos la posibilidad de poder conectarnos a internet y poder tener una muy buena red, una muy buena conexión para comunicar lo que deseemos. Aquí en este artículo, en este comunicado de la presidencia, el ministro de las TIC le solicitó a las empresas que aumenten la capacidad de transmisión para que llegue a 3 megabytes. Anunció que en junio se traerá fibra óptica desde Tabatinga, Brasil, que se sumará a la que se tiene actualmente para garantizar una mejor conectividad en el departamento. Dice: el gobierno del cambio trazó la hoja de ruta de corto y mediano plazo para garantizar la conectividad del departamento del Amazonas. Así lo dio a conocer el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, quien aseguró que somos conscientes del problema de conectividad del Amazonas y por eso vamos a tomar medidas porque la conectividad para Leticia mejora. Es la primera vez, o bueno, no la primera vez, sino que durante este gobierno estamos viendo el esfuerzo que están haciendo muchos de los ministros que están de la mano con el presidente y con el pueblo, que fue el que eligió al presidente, al plan de gobierno que él tiene para con la ciudadanía. Y no solamente la ciudadanía que está en las ciudades, que aunque sabemos que hay dificultades, que hay problemas de inseguridad y que hay muchas cosas que hay que mejorar, se votó también para que el país o para que el gobierno llegue a estos lugares donde la gente ha sido olvidada durante décadas, donde realmente apenas se sabe una que otra cosa que pasa en estos municipios y que muchas veces lo ocultaba el gobierno y esa información solamente se la quedaban para ellos. Y ahorita con la revolución tecnológica que tenemos, todos tenemos posibilidad de opinar, todos tenemos la opción de dar un comunicado, de mostrar algo de lo que pasa en los territorios. Dice: explicó que ya solicitaron a las empresas que mejoren la capacidad de transmisión de datos y que llegue a 3 megabytes para garantizar una mejor conectividad, debido a que hoy se encuentra en 1.6 megabytes.
Dijo que en el mediano plazo, gracias a las obligaciones de hacer, los prestadores de servicio tendrán que aumentar sus capacidades en la región en 2 meses. Muy importante, porque lo ideal es que los operadores y todas las personas o todas las empresas que manejan todo el tema de internet puedan darnos o pueda brindarle esa conectividad a los espacios más remotos donde apenas llega el internet, o inclusive, y ojalá sea así, a los lugares donde no hay. Y dice finalmente en junio traeremos fibra óptica desde Tabatinga, Brasil, que se sumará a la que se tiene actualmente para que sea realidad el sueño de un territorio con acceso a la conectividad, aseguró. Anunció que Leticia contará con un microcentro especializado en ingeniería artificial, y además el departamento ha sido incluido en 2 iniciativas que potenciarán la educación digital en su territorio: conectividad con internet de fibra óptica para 35 escuelas y la asignación de 1.500 computadores para educar, que serán entregados tanto en los municipios como en los resguardos indígenas. También termina con este párrafo que dice: el Amazonas es una importante región para la estrategia de conectividad del MINTIC, de ahí que haya sido incluido en el programa de conectividad para cambiar vidas, que conectará 9.075 hogares en Leticia y Puerto Nariño, dos de los cerca de 180 municipios del país que hacen parte de esta iniciativa. Importante comunicarlo. Este gobierno está haciendo lo posible para que los pueblos o las zonas alejadas donde antes no había conectividad la haya, o al menos que se pueda hacer lo posible en este gobierno, y que ojalá el gobierno que siga, que ojalá no sea de derechas, es mi opinión personal, y que sea de un proyecto progresista que quiera seguir los pasos de lo que está sembrando el gobierno de Gustavo Petro en ese momento, y que, como él mismo decía, no es que en 4 años se pueda cambiar el país del cielo a la tierra, sino que es el primer paso, porque es algo que se va a transformar de aquí a unos 5, 10 o inclusive hasta 20 años, pero la idea es ir dando pasos seguros y ir llegando a los territorios, no como el gobierno anterior, que se quedó callado y que simplemente están omitiendo el tema del robo de los 70.000 millones de las MINTIC, dinero que estaba destinado precisamente para lo que hoy está el gobierno nacional intentando hacer con la conectividad en los lugares más apartados del país. Este ha sido un comentario más, espero que les haya gustado el video. No había montado video en estos días porque obviamente había estado un poco ocupado. Prometo poder subir más videos cuando pueda. Lo ideal es subir 1 o 2 videos semanales con varias cositas que quiera comentarles. Y si les gustó el video, les pueden dar like, lo pueden compartir para que más personas lo vean y se enteren de algunas cosas que normalmente no muestran en los medios de comunicación alternativos. Digo yo, no alternativos, sino, me estaba equivocando, en los medios de comunicación tradicionales. Los medios de comunicación alternativos ahora sí se han encargado de difundir mucha información de lo que está pasando en el gobierno y que no se está visibilizando, porque muchas veces en los periódicos o en las noticias o en las publicaciones en redes sociales pasa como muy desapercibido, ya que ellos se están ocupando es de generar grandes portadas o anuncios sobre los escándalos a nivel nacional, o sobre las aparentes persecuciones que le están haciendo para el tema del gobierno nacional y de aquellas personas que lo están conformando. Han hecho más y más noticias sobre la capacidad del señor Gustavo Bolívar para estar en el DPS, que las denuncias que están pasando, por ejemplo lo que está empezando a comentar Mancuso, o las denuncias que se están haciendo sobre varias personas a nivel nacional relacionadas con temas de dineros ilegales, con el tema de polvo blanco, con otros temas muy delicados. Entonces apoyen a los medios alternativos. Este es un canal nuevo, pero espero que con el tiempo muchos puedan ver estos videos, que ojalá también yo pueda ir mejorando poco a poco el formato para darles una información de manera un poco más precisa, y que sea ojalá un punto de inflexión en el cual los medios alternativos puedan darle una información más veraz a la ciudadanía, a comparación de
la prensa hegemónica o la prensa que siempre ha estado manipulando la opinión pública y lo que pensamos los colombianos a través de sus publicaciones. Como les decía, este es un comentario más. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.